leer lo que dice el Génesis capítulo 2, versículo 23. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Esta declaración de Adán delante de la mujer en hebreo está escrita en forma de verso y expresa una de las más lindas poesías de amor. Si alguien puede hablar de amor a primera vista, es Adán. No fue una simple pasión, no fue solo atracción física. Fue eso también, pero fue mucho más que eso. Fue el entendimiento de que ambos, Adán y Eva, estarían unidos para siempre. En hebreo, las palabras traducidas por hombre y mujer tienen un sonido muy parecido. Ese parecido, lo mismo que el relato de la formación de la mujer de una costilla sacada del hombre, esas cosas destacan la unidad de ambos, la intimidad, la afinidad y por tanto la igualdad esencial y al mismo tiempo la diferencia de ambos sexos. De cierta manera, hombre y mujer fueron creados incompletos para que juntos fuesen completos. Ambos, hombre y mujer, tienen los mismos derechos, pero al mismo tiempo son diferentes para completarse al estar juntos. Es una insensatez colocar al hombre y a la mujer en el mismo nivel físico, porque ese nunca fue el plan divino. Pero ambos pueden ser felices sin luchar por la preeminencia, sin desear ser uno más que el otro, amándose espiritual, emocional y físicamente. Infelizmente, la armonía, la unidad y el amor de la primera pareja fue destruida por causa del pecado, porque después de pecar ambos empezaron a luchar, a desentenderse, a acusarse, a colocarse cada uno en su propia trinchera. La primera historia de amor de la Biblia fue manchada por causa del pecado. Y si fue así, ¿sería posible hoy que una linda historia de amor también sea destruida por el pecado? Entonces, ¿cuál es la salida para acabar con los problemas y las dificultades de la vida familiar? Querido, cuanto más ambos esposos estén cerca de Jesús, menos dificultades tendrán. Pero percibe que estoy usando la palabra menos, porque las dificultades solo acabarán cuando el pecado acabe. Y eso solo será una realidad cuando Jesús vuelva a la tierra. A pesar de eso, en Cristo es posible ser feliz a pesar de las diferencias. La segunda parte de la lección muestra justamente el hecho de que inclusive parejas que se amaron mucho tuvieron dificultades. Pero en Dios lograron superar sus diferencias y errores. Pensemos, por ejemplo, en Abraham y Sara. Esa pareja se amó y se amó mucho. Pero, ¿por qué entonces Sara permitió que Abraham tomase a Agar para procrear a Ismael? Falta de fe. Ellos tendrían que haber confiado en Dios, pero no lo hicieron. ¿Qué es fe? Fe es confianza en Dios. ¿Por qué ellos no confiaron en la promesa divina? Porque no conocían a Dios. ¿Y por qué no lo conocían suficientemente? Porque no pasaban el tiempo necesario con él para poder conocerlo. Resultado, vino al mundo Ismael y la llegada de ese niño al seno de esa familia trajo consigo muchos desentendimientos y dificultades. Pero lo que más interesa no son las dificultades, sino que Abraham, en lugar de sentirse derrotado, buscó a Dios y aprendió a conocerlo y se transformó en el padre de la fe, el padre de la confianza en Dios, el padre de los que conocen a Dios. Por eso, querido, no te desanimes. Las dificultades pueden estar ahí, en la puerta de tu casa, en el seno de tu familia. Puedes estar enfrentando tremendos problemas. Pero eso no significa que debes huir y dejar que el barco se hunda. Dificultades en la vida de una pareja no son para destruir la pareja, sino para ser vencidas en el nombre de Jesús. El matrimonio es la única escuela donde nunca te gradúas. Es necesario vivir aprendiendo cada día, siempre, pidiendo perdón y perdonando, aceptando y siendo aceptado, siendo ayudado y ayudando, luchando para salvar el matrimonio, porque quien está en el comando es Jesús, que no conoce derrota.
Podríamos hablar en esta lección también de Isaac, de Rebeca, de Jacob, de Raquel. ¿Enfrentaron dificultades esas parejas? Claro que sí. Piensa en el favoritismo de Isaac por su hijo mayor y en el favoritismo de Rebeca por su hijo menor. ¿Era correcto eso? ¿Podría haber sido Rebeca cómplice de su hijo para engañar al padre con el asunto de la primogenitura? Claro que no. Pero a pesar de esos errores, de esas dificultades, de esos problemas, Isaac y Rebeca fueron felices. Piensa en Jacob y en Raquel. En fin, yo no puedo extenderme mucho en este comentario por causa del tiempo, pero lo que es necesario destacar es el amor restaurador de Dios. Cuando todo parece perdido, cuando todo parece acabado, cuando tú no sabes qué hacer, cuando no sabes para dónde ir, mira, si tú no tienes a Cristo, pues te desesperas, o entonces la solución es el divorcio. Pero si tú tienes a Cristo, no, tú sabes a dónde ir. Y Cristo te va a orientar, te va a ayudar. Una cosa que Cristo hace es entrar al corazón y transformar el sentimiento. Entonces tú que eres irascible, comienzas a ser un hombre paciente. Tú que eres rencoroso, comienzas a ser un hombre amoroso, cariñoso. Dios hace eso por ti. Ahora solo tú no lo puedes. Solo la única solución es el divorcio. Pero con Cristo las cosas cambian radicalmente. En la tercera parte de la lección comentaremos el amor de Dios. Solo que el amor divino no es para ser comentado, querido, sino para ser vivido. Todas las historias de amor que Dios presenta en la Biblia, el amor de las parejas, el amor de los padres a los hijos, en fin, todas las historias de amor de la Biblia sirven para ilustrar de alguna forma el amor de Dios por nosotros. Solo que todas estas ilustraciones son demasiado pequeñas para explicar el infinito amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que pensamos en el amor divino, lo hacemos desde la perspectiva de nuestro amor humano. Quiere decir, no hay modo de que con nuestra mente humana podamos entender el amor de Dios. Nuestro amor, por más bien intencionado que parezca, lleva la mancha miserable del egoísmo. Amamos a quien merece ser amado, a quien es digno de nuestro amor. Amamos porque de alguna forma esperamos algo en retribución, pero el amor divino es completamente diferente. Dios te ama simplemente porque su naturaleza es el amor. No importa cómo vives, no importa dónde estás, Dios simplemente te ama. Jamás dejará de amarte. Nada podrás hacer para que Él deje de amarte, porque Él te ama sin que hagas nada. Pero tampoco nada podrás hacer para que un día Él se canse de amar, porque hagas lo que hagas, te seguirá amando hasta el fin. Tal vez el libro de Amós ilustre mejor el amor infinito de Dios por el ser humano. Allí en el libro de Amós encontramos la historia de un esposo que perdona a su esposa una vez, y otra vez, y otra vez. La esposa es infiel, pero el esposo perdona, hasta que finalmente el amor del marido transforma la vida de la esposa, y ella nunca más corre atrás de otros hombres. En la cuarta parte de la lección vamos a hablar del libro El Cantar de los Cantares. Mira, si alguien no supiese que este libro, El Cantar, está dentro de la Biblia y leyese algunos trechos de ese libro, podría pensar que está leyendo un libro de pornografía. Porque en este libro, que es un libro poético por excelencia, se destaca el amor físico entre el esposo y la esposa. ¿Y por qué está este libro en la Biblia? Porque para Dios el sexo es una de las cosas más puras, santas y sagradas que Él creó. El sexo es, tan puro para Dios que en el Antiguo Testamento, cuando quiso identificar a su pueblo como su pueblo, no lo marcó en la cabeza, ni en el corazón, ni en la mano, sino en el órgano sexual. Y en el Nuevo Testamento, para ilustrar el tipo de relación, de intimidad que desea tener con su iglesia, usa la figura de la relación íntima del esposo con la esposa.
Ese es el concepto de santidad que Dios tiene del sexo. Infelizmente el pecado destruye y deforma todas las cosas buenas. Y con el sexo sucedió la misma cosa. Los seres humanos de nuestro tiempo aislaron el sexo del ser humano completo y lo transformaron apenas en un instrumento de placer. Eso dio origen a una industria que mueve millones y millones de dólares alrededor del mundo, la industria de la pornografía. El hombre sin Dios vive tratando de llenar el vacío de su corazón, corriendo atrás de la pornografía, y se vuelve cada vez más loco y insatisfecho, dando origen a depravaciones y perversidades. Pero el placer, querido, el placer tiene un lugar en la vida del cristiano. Cuidado. Hay cristianos que piensan que cristianismo con placer no combina, pero ¿quién creó el placer? ¿Dios? ¿Por qué? Porque el placer es el fruto de los sentidos, y los sentidos nos lo dio Dios en la creación. Así que el cristiano no tiene que tener miedo de sentir placer, especialmente en las relaciones establecidas por Dios como relaciones íntimas entre el esposo y la esposa. Querido, el sexo desde el punto de vista divino tiene 3 propósitos que están narrados en Génesis 2. El primer propósito es la procreación, pero no es el único. El segundo es que el sexo sirva de un vínculo de unidad física, mental y espiritual entre esposo y esposa. Y el tercero es que sea una fuente de placer físico. Y todo esto bajo el manto de la santidad, porque el placer legítimo es parte de una vida santa. Y el libro del Cantar de los Cantares justamente pues muestra la belleza del placer físico. Entre esposo y esposa, es una pareja que ha sido santificada por el matrimonio. Llegamos al fin de la lección. Hablaremos aquí de la actitud de Jesús delante de la alegría de los matrimonios. La lección menciona el incidente de las bodas de Canaán. Jesús fue invitado a esas bodas y asistió en compañía de sus discípulos. Yo siempre digo, felices las parejas que invitan a Jesús a su matrimonio. Porque todo lo que nace de rodillas nace para permanecer en pie. Ahora, vamos a enfatizar algo que comentamos en la segunda parte de esta lección. El hecho de que Jesús está presente no significa que el hogar no va a tener dificultades. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de dificultades. Pero cuando Jesús está presente, sabemos a dónde ir en busca de ayuda. Bueno, en aquellas bodas de repente empezó a faltar vino, y vino es símbolo de gozo y de alegría. ¿Está faltando por ventura alegría y gozo en tu matrimonio? Entonces presta atención a este principio. María, la madre de Jesús, que estaba también presente, les dijo a los que servían: haced todo lo que Él os dijere. Ese Él era Jesús. La única manera de salir de las dificultades en el matrimonio es hacer lo que Jesús dice. ¿Y dónde está lo que Jesús dice? ¿En su palabra? Bueno, aquel día la orden de Jesús fue medio extraña. No había vino. Entonces Jesús le dijo a los siervos: llenen esas vasijas de agua. Ellos se quedaron medio preocupados. ¿Agua? ¿Por qué agua? No necesitamos de agua, necesitamos de vino. Pero María les había dicho: hagan lo que el Señor Jesús
querido, ¿sabes por qué a veces no encontramos la solución por nuestros problemas? Porque no tenemos la suficiente paciencia, la suficiente confianza, la suficiente fe para creer en lo que Jesús dice. Pero los hombres, a regañadientes, llenaron las vasijas de agua. Entonces Jesús le dijo, ahora sirvan. Ahí los hombres se quedaron extrañados. ¿Servir? ¿Cómo vamos a servir agua? Esa es la peor vergüenza que podemos pasar. Pero Jesús dijo, sirvan. Y ellos creyeron en la palabra de Jesús porque María les había dicho, hagan todo lo que el Señor Jesús manda. Y cuando colocaron el agua en los vasos, de repente ya no salió agua, salió vino. Querido, así son las cosas con Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Ahora tú me vas a preguntar, ¿pero cómo entregar mi vida a Jesús va a resolver mi problema? Entrega tu vida a Jesús. Pero pastor, dame una explicación lógica. No te voy a dar.